Hola, mi nombre es Yarisaidi Belmont Arteaga y la ponencia que os vengo a compartir en este segundo Congreso Internacional sobre Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial se denomina Los Derechos Humanos como Directriz Ético-Jurídica en la Era de la Inteligencia Artificial frente a desafíos tecnológicos y ambientales. La motivación principal es la rápida evolución de la inteligencia artificial, ya que esta plantea interrogantes fundamentales sobre su impacto en los derechos humanos y en el medio ambiente. La implementación de sistemas de inteligencia artificial en diversos sectores puede generar beneficios significativos, sin duda alguna, pero también conlleva riesgos que requieren una regulación ética y jurídica sólida. En este contexto, los derechos humanos emergen como un marco esencial para guiar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, asegurando que su aplicación respete la dignidad humana y que promueva la sostenibilidad ambiental. La idea entonces es que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial y las neurotecnologías presentan beneficios, tales como soluciones innovadoras para todos los sectores, eficiencia y progreso, sin duda, pero también puede presentar riesgos que pueden afectar directamente a los derechos humanos, como la privacidad, la pérdida de la privacidad, las discriminaciones y aunque se hable menos de ello, también puede producir graves daños ambientales, porque el sostenimiento energético de la inteligencia artificial y de todos sus mecanismos y de las tecnologías en general pueden resultar ambientalmente muy costosas si no se toman las medidas preventivas que sean convenientes, que sean pertinentes y que se puedan prever de acuerdo con la dimensión del daño estimado. Con esta idea, los objetivos que se plantea nuestra investigación son relativos a establecer una conexión, examinar la conexión que pueda existir entre los derechos humanos, la ética y la tecnología. Por otro lado, revisar los marcos normativos a escala internacional y a escala nacional que puedan resultar relevantes en esta materia y evaluar la manera en que el sistema de derechos humanos y las previsiones éticas sobre esta materia pueden llegar a prevenir daños sociales y ambientales en esta era que no tiene vuelta atrás, la era de la inteligencia artificial. La metodología que hemos utilizado es de revisión sistemática de literatura basada en documentación científica, normas nacionales e internacionales y nuestra idea es mantener un enfoque interdisciplinario en donde se integre un análisis ético, jurídico y ambiental. Entrando en materia, nos referiremos principalmente al tema de la ética en la era de la inteligencia artificial, para lo cual debemos traer a colación la Declaración de la UNESCO sobre los principios fundamentales para una ética de la inteligencia artificial, la cual está centrada en los derechos humanos y en donde se destaca la necesidad de que los sistemas de inteligencia artificial sean, por un lado, transparentes, por otro, responsables y especialmente respetuosos con la privacidad, la seguridad de los individuos, para lo cual deben existir mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas en el uso de la IA. Además, se exige que estos principios busquen una forma en la que se beneficie a la humanidad en su conjunto y se eviten daños y discriminación. Por eso se dice que los sistemas deben ser transparentes, claros, comprensibles, deben asegurar la fiabilidad y deben, en todo caso y en todo momento, respetar la protección de datos personales. Adicionalmente, la incorporación de consideraciones ambientales en la ética es crucial porque el asunto de la protección ambiental es necesaria para que la era de la inteligencia artificial no pase por encima de nuestro sistema biofísico. La gestión ambiental puede ofrecernos soluciones innovadoras para abordar problemas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y otros flagelos provenientes del tema del daño ambiental.
Sin embargo, es esencial que todas las tecnologías que se vayan a desarrollar utilicen, se desarrollen y se utilicen de una manera que no perjudiquen al medio ambiente, que se tomen las medidas correctivas en caso de que resulte del análisis de la evaluación del impacto ambiental algún perjuicio y principalmente que no produzcan vulneraciones de derechos humanos en cuanto se refiere a la exacerbación, por ejemplo, de las desigualdades sociales. En cuanto al marco jurídico internacional, nos encontramos con varios problemas. El más grave de ellos, que existe poca normativa vinculante, es decir, obligatoria, que permita a la ciudadanía, a los ciudadanos de los diferentes países, obtener una protección eh, básica sobre los temas en los que interfieren las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial. De ahí nuestra idea de que los derechos humanos consolidados siempre estén presentes, porque sobre ellos sí que tenemos un marco jurídico internacional y en la mayoría de los estados sociales y democráticos de derecho también un marco jurídico nacional muy fuerte. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los tratados internacionales sobre derechos humanos deben estar presentes para que siempre aún en el contexto de una nueva era, aún en el contexto del desarrollo tecnológico máximo, podamos acudir a ellos. Sin embargo, en materia específica que nos podemos encontrar, la recomendación de la que hablábamos antes, de la UNESCO del 2021 sobre ética en la inteligencia artificial, efectivamente es una directriz, o sea, no es un documento jurídico obligatorio, vinculante, pero sí es una directriz para que los Estados miembros puedan em, elaborar y ejecutar políticas sobre cómo debe funcionar un sistema de inteligencia artificial y qué exigencias éticas puede tener. Por otro lado, esta misma recomendación abre la puerta para que los nuevos marcos legales que se desarrollen tanto en la escala nacional como en la internacional sean sensibles a los contextos y a las diferencias locales. Evidentemente, como no hay un Estado mundial en donde se pueda elaborar una ley que se diga esta es la ley que va a operar en todo este Estado mundial sobre inteligencia artificial, pues no podemos pensar en algo así. Cada Estado debe desarrollar sus propias normas, pero este tipo de recomendaciones, aunque no son suficientes, sí que son útiles porque son una buena guía para que los estados puedan tener un referente en la materia. Igualmente, como lo hemos venido reiterando, los sistemas de derechos humanos, tanto a escala nacional como internacional, deben ser la base sobre la cual se siga generando normativa específica o se sigan exigiendo las protecciones de derechos que se puedan ver afectados por las nuevas tecnologías y específicamente por la inteligencia artificial. Y las mismas características de esos derechos humanos consolidados, como el derecho a la vida digna, también son una puerta de entrada para la protección de derechos ambientales que cada vez están siendo más autónomos como categoría jurídica y en más estados se está configurando y consolidando la idea del derecho a un ambiente sano como un derecho humano fundamental. Entonces, si tenemos una intersección entre estos tres elementos, nos encontramos, si no con un sistema suficientemente fuerte, que por supuesto todavía no es el momento, al menos sí con una base para empezar a construir una regulación alrededor de esta materia que nos permita garantizar los principios y los derechos de todos los seres humanos en un contexto de igualdad y de respeto también por el medio ambiente, que es un prerequisito. Tener un medio ambiente sano es un prerequisito indispensable, una condición sine qua non para que se puedan cumplir y garantizar otros derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida en condiciones de dignidad.
Como ejemplo de un sistema jurídico nacional en donde se ha incorporado esta cuestión sobre la necesaria relación entre los derechos humanos y las nuevas tecnologías, específicamente las que tienen que ver con inteligencia artificial, nos encontramos el caso chileno. Chile ha incorporado los derechos humanos para la regulación de la inteligencia artificial en su legislación nacional con la idea de proteger derechos fundamentales frente a tecnologías emergentes. Este enfoque en estos momentos es súper importante, es crucial porque va a servir de ejemplo. Si bien a nivel internacional, como en cualquier cuestión, siempre hay seguidores y contradictores. Lo cierto es que los países que están actuando, como en este caso sería Chile, que están ejecutando, que diseñaron un modelo y que ya lo están ejecutando, en donde se ha incluido el tema que específicamente allí se denominan los neuroderechos, representa un avance porque es una experiencia valiosa para todos que podremos ir cualificando en el tiempo para ver si hay que hacer modificaciones, qué tal funciona. Entonces, es un buen modelo a seguir en estos momentos. ¿Cuáles serían los desafíos y las perspectivas futuras de este tema de los derechos humanos en el contexto, en la era de la inteligencia artificial? Tenemos varios. Los principales serían, por un lado, que la rápida evolución tecnológica va a seguir dificultando la regulación, porque el avance tecnológico siempre va a ser más rápido que las fórmulas regulatorias tanto nacionales como internacionales. Siempre el derecho tiene la tendencia de ir un paso atrás de la mayoría de las otras disciplinas. Entonces, va a costar, pero no por eso se debe desistir de la idea de tener regulaciones específicas. Segunda cuestión, la falta de consenso internacional en el desarrollo de estas normas. Evidentemente los países no son iguales, las escalas de poder son diferentes y ese motivo pues da lugar a que sea difícil ponerse de acuerdo en materia regulatoria sobre temas que son tan sensibles, especialmente en materia económica. Entonces, es otra de las cuestiones con las que nos hemos encontrado, que está ahí, que será un obstáculo, pero que habrá que superar. En tercer lugar, la necesidad de trabajo conjunto entre los estados y la ciudadanía, la sociedad civil, porque es necesario que la gente primero conozca sus derechos, lo relacione con su cotidianidad y se dé cuenta de los riesgos y de los peligros que puede tener el uso de la tecnología en cuanto a sus propios derechos y en cuanto a la protección ambiental. La degradación del medio ambiente, como habíamos dicho, es un requisito imprescindible para el cumplimiento de derechos humanos. Entonces, todas aquellas actividades que generen daño ambiental nos alejarán sí o sí del cumplimiento de nuestros propios derechos. Por esa razón, pues necesitamos conciencia ambiental, necesitamos sensibilidad y, y sobre todo necesitamos seguir creyendo en que los derechos humanos son importantes. Aunque estemos atravesando por épocas difíciles en donde pareciera ser y se puede escuchar con relativa facilidad que los derechos humanos son una utopía que no sirve para nada, la realidad es que nos ha costado mucho llegar al punto en donde estamos, aunque no sea el ideal. Por eso tendríamos que seguir manteniéndonos. Muchas gracias.